varón de 18 años que está ido a urgencias por la familia por presentar, mientras estaba comiendo, desviación ocular y cefálica a la derecha, seguido de pérdida de conocimiento brusca, durante la cual se evidenciaron movimientos tónicos clónicos de los 4 miembros, de unos 4 minutos de duración, quedando posteriormente en sueño profundo durante unas 2 horas. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha? A, crisis tónico-clónica generalizada. B, crisis parcial compleja. C, crisis parcial secundariamente generalizada. O D, crisis mioclónica. ¿Quién dice A? ¿Quién dice B? ¿Quién dice C? ¿Quién dice D, chicos? Vamos a ver cómo andan. Dicen C. Bien, antes de que se me olvide, aquí valdría la pena, chicos, que igual yo estoy leyendo la pregunta, pero ustedes igual traten de irla leyendo a su ritmo y cuando contesten, hagan el ejercicio, agarren una hoja de su cuaderno o de cualquier lado, agarren una hoja, una pluma y lean su caso clínico. Yo lo voy a estar leyendo, pero también ustedes vayanlo leyendo y en una hoja de papel, pues ya que elijan la respuesta, rellenen un circulito. ¿Con qué intención? De que nos vayamos habituando a que si en el ENAM les tocan que tienen que llenar circulitos y no solamente dar clic, entonces ahorita ya desde ahorita estemos habituándonos a rellenar circulitos, ¿no? Y que sepas que eso te va a llevar algunos segundos y que esos segundos podrían impactar en el tiempo de cada pregunta. Entonces, la recomendación es que tengas ahorita una hoja de papel, una pluma, y que conforme vamos leyendo el caso clínico, tú ya vas teniendo tu respuesta y prácticamente lo rellenes, hagas un circulito de aproximadamente 5 milímetros y lo rellenes de forma adecuada. ¿Por qué? Porque acuérdense que antes el ENAM era dar clic, así como lo estamos haciendo aquí en este caso clínico, le doy clic y listo, ¿no? Pero el año pasado pues les dieron hoja de respuestas y aunque no lo creas, pues te va a quitar 3 o 4 segundos. 3 o 4 segundos, eso multiplícalo por 100, que son preguntas, son 400 segundos. Eso multiplícalo por 400 preguntas, son por 4 serían 1600 segundos. Y entonces, si eso lo divides entre 60, pues ya te va a dar el número de segundos que más o menos te podría quitar. Entonces, te puede quitar aproximadamente entre 10 y 20 minutos de estar rellenando este tipo de circulitos. Entonces, practica eso, ¿sí? Muy bien. Entonces, efectivamente, aquí estábamos, como comentan, estábamos frente a un paciente con una crisis parcial secundariamente generalizada. Crisis parcial secundariamente generalizada. ¿Por qué? Porque el paciente primero empezó, ¿cómo empezó el paciente? Una desviación ocular cefálica a la derecha, es decir, el paciente empezó a irse hacia la derecha y ya después estuvo ahí un rato y después empezó con unas convulsiones tónico-clónicas. Entonces fue primero una focal y después evolucionó. Crisis parcial secundariamente generalizada. Este tipo de convulsiones, ¿cómo se manejan más? ¿Como una crisis generalizada o como una crisis focal? Porque hay ciertos fármacos que se prefieren para las crisis focales y hay ciertos fármacos que se prefieren para las crisis generalizadas. Este paciente que tiene una crisis parcial secundariamente generalizada, ¿cómo se trata? ¿Como una convulsión de tipo tónico-clónica o como una convulsión focal? ¿Cómo se tratan esos pacientes, chicos? ¿No? ¿Nadie? Bien, entonces, mucho ojo ahí, chicos. Acuérdense que siempre es importante cuando estemos evaluando un paciente con epilepsia o con convulsiones, que sepamos clasificarlos si son una convulsión generalizada o si es una convulsión focal, ¿no? Porque en función de eso podemos elegir algún tipo de fármacos u otros. Entonces, cuando tengas una crisis parcial secundariamente generalizada, estas se tratan como convulsiones focales. Y entonces quedamos que los tratamientos de primera línea que íbamos a utilizar en un paciente con convulsión focal, ¿cuáles eran, chicos? ¿Alguien recuerda la mnemotecnia? La mnemotecnia de focal. Convulsión focal, es decir, ¿cuándo es una convulsión focal? Cuando solamente está afectando un hemisferio en una región específica. Y como solamente se está dañando un hemisferio en una porción específica, entonces vamos a tener que solamente alguna parte del cuerpo se va a mover, pero no todo el cuerpo. Entonces, por ejemplo, puedo tener yo sacudidas rítmicas, ¿no? De un solo brazo. Si ahorita yo estuviera con ustedes y me vieran que le estoy dando la clase y vean que estoy así,
con un brazo, le estoy explicando, pero estoy así con ustedes, pues sabes que creo que el doctor Luna tiene una crisis focal, ¿no? Muy bien, entonces es una focal. Por otro lado, las generalizadas, un ejemplo de ellas es la tónico-clónica, pues están afectados ambos hemisferios, entonces tenemos que una fase tónica, ¿no? De rigidez, y después tenemos una fase clónica, ¿no? Con sacudidas, ¿no? Muy bien, entonces es importante que diferencien esos. ¿Por qué? Porque las crisis focales se van a tratar con la mnemotecnia de focal. ¿F de qué es, chicos? Ustedes, ahí en el chat o a través de su micrófono. F de Fenitoína. fenitoína, muy bien. O de Oxcarbazepina. oxcarbazepina, muy bien. C de carbamazepina, muy bien. Y L de La motrigina. pues la motrigina o la cosamida, muy bien. Y por otro lado, las generalizadas, por ejemplo, el paciente que tiene crisis de ausencia, el paciente que tiene una convulsión tónico y después empieza con los clonos, con la fase clónica, ese paciente, ¿qué mnemotecnia tenemos para tratar a esos pacientes, chicos? Vato loco. Vato loco, muy bien. ¿Y va de qué? Valproato. Valproato. To de Topiramato. piramato, muy bien. Y vato loco, LD La motrigina ahora sí, ¿no? la motrigina o levetiracetam, muy bien, y C de clobazam, ¿no? Entonces, acuérdense que para tratar una epilepsia se tiene que individualizar para la vida, se tiene que individualizar el caso, ¿no? Pero para el ENAM, básense en estas mnemotecnias. Si la convulsión es focal o también llamada parcial, lo más correcto en la actualidad es focal, o es una focal secundariamente generalizada, esas se tratan con la mnemotecnia focal. Puedes utilizar cualquiera de esos fármacos. Con fines de ENAM, si te pueden elegir entre ellos, comentamos que ibas a elegir cuál, chicos. Oxcarbazepina. Oxcarbazepina, ¿por qué? Porque tiene menos efectos adversos, ¿no? Muy bien. Es de los más tolerables. Y en el contexto de una crisis tónica clónica, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál comentamos? ¿Qué ibas a elegir? Puedes elegir todos los de vato loco, pero ¿cuál vas a elegir? Con fines de examen. Levetiracetam. Levetiracetam porque es de los que son más tolerados por los pacientes. Y también te pueden venir la pregunta en el ENAM de cuál es el tratamiento que vas a dar en la lactancia. Y ahí también tenemos otra mnemotecnia. En una mujer que está lactando y que tiene epilepsia, ¿qué antiepiléptico vas a utilizar, chicos? Son preguntas de examen. Valproato, carbamazepina y fenitoína. Muy La bien. motrigina. Teníamos la mnemotecnia muy bien. ¿La mnemotecnia de qué? De vaca. Vaca feto. Vaca feto, vaca de lactancia, ¿no? Entonces, cuando vas a lactar, algo tiene que ver con la leche, las leches tienen que ver con la vaca, y a quién vas a lactar, pues al hijo, al feto, ¿no? Entonces, vaca, feto, va de valproico, K de carbamazepina y vaca, feto de fenitoína. ¿Estamos de acuerdo? Y para la mujer embarazada, ¿qué fármaco le vas a dar? La Ahí sí es motrigina. la motrigina. La mom, ¿no? La mujer embarazada es la mamá, en inglés la mom, y entonces es la motrigina. ¿Sí queda claro? Para que no se les olvide. Entonces son preguntas que podrían venir. Y entonces ayer Estefanía nos preguntaba, doctor, ¿en qué momento podemos suspender los anticonvulsivantes en un paciente con epilepsia? Y tú contéstales, Estefanía, ¿cuándo vas a suspender el anticonvulsivante en un paciente con epilepsia? Si son niños de 4 a 6 semanas se les deja y ya si están estables se les puede suspender. Y si son adultos, 2 años sin epilepsia. Ojo ahí, lo de 6 semanas fue solamente en el contexto del síndrome de West, nada más esa puntualización. Entonces, en un paciente con epilepsia, prácticamente si el paciente está libre de convulsiones después de 2 años de utilizar las dosis mínimas del anticonvulsivante, entonces en ese momento se puede destetar al paciente y probablemente quitarle ya el anticonvulsivante. Si te llegan a preguntar en el ENAM, ¿en qué momento podría suspender el anticonvulsivante en un paciente con epilepsia?
2 años después que el paciente no tenga ninguna crisis. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro? Excelente. Sí, doctor. Vámonos. Entonces, ¿qué les van a preguntar en el ENAM sobre epilepsia? Que sepan identificar los tipos de crisis, si es focal, si es generalizada, que sepas elegir qué fármacos podrías emplear, y es importante que estudien en su casa los efectos adversos de los fármacos. Muy bien.